pasado unos pocos meses desde la Revolución de Mayo y las tropas patriotas necesitan una victoria. Una que le deje claro al enemigo que ya no hay vuelta atrás. El aire se carga de olor a muerte, pero confían ciegamente en su jefe. Un joven y experimentado capitán salteño, Martín Miguel de Güemes. En Salta, durante el fragor de la guerra por la independencia, hubo un hombre, jefe de la guerra gaucha, padre y protector de los pobres, conductor de un pueblo en armas en una tierra diezmada. Fue amado y odiado, apoyado y combatido. Soñó, luchó y dio la vida por una América libre del dominio español. Morir por la patria fue su gloria. Esta es la historia de Martín Miguel de Güemes. A fines del siglo XVIII, la ciudad de Salta crecía y prosperaba económicamente al ritmo del comercio con el Alto Perú. Era un punto estratégico entre los centros mineros de Potosí, Cusco, Jauja y el puerto de Buenos Aires. Y con la creación del Virreinato del Río de la Plata, se convirtió en la capital de la Intendencia de Salta del Tucumán. La ciudad se sentía renovada con la llegada de comerciantes peninsulares y funcionarios de la corona. Allí nació, el 8 de febrero de 1785, el segundo hijo de Gabriel Güemes Montero y Magdalena Goyechea de la Corte, a quien bautizaron Martín Miguel. Y el virreinato se crea como un fortín militar para proteger a un sector importante que tenía el puerto de Buenos Aires como eje y al Potosí de los ataques ingleses y de los ataques lusitanos brasileros. Güemes nace en ese fortín militar. Esa es la patria grande de Güemes. Él tiene esa mentalidad. Y su patria chica es la Intendencia de Salta del Tucumán. Allí es donde él crece militarmente y crece en pensamiento y en dimensión de paisaje. Se convierte en un paisano. Lleva el paisaje adentro del Virreinato del Río de la Plata y la Intendencia de Salta del Tucumán. La ciudad lo vio nacer, pero los montes y arroyos de la finca familiar fueron para Martín el escenario de su infancia. ¡Martín! ¿Qué? ¡Papá! Su padre,
un funcionario de la Tesorería Real le transmitió el oficio de la contabilidad. Pero la tierra lo reclamaba. Su formación intelectual no lo alejó de aquellos hombres que tanto lo cautivaban, los paisanos. Hombres reacios y curtidos de los cuales aprendió las tareas rurales. Lentamente se consolidó un pacto entre el niño y la tierra. Una unión clave para el futuro de la libertad americana. A los 14 años de edad, la vida de Martín Miguel cambió para siempre. Siguiendo los pasos de su abuelo, se inició en la carrera militar. Ingresó como cadete en el Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires, con sede en Salta. Recorrió la provincia, conoció las fronteras y las poblaciones indígenas. Aprendió los secretos de los cerros, selvas, ríos y quebradas. Pero sobre todo forjó su temperamento y su vínculo con los hombres y las mujeres del lugar, quienes se convertirían en pilares fundamentales de sus milicias gauchas. En cualesquiera patriada, el gaucho nunca recula, ni se sienta como mula de pura maula cansada. Hágase la convidada, si es que me quieren correr, pa' que no vayan a creer que el desafío lo humilla. Elija de mi tropilla, si es que me quieren correr. Martín Miguel ingresa como cadete en el Regimiento Fijo, que está instalado aquí en Salta, desde la rebelión de Tupac Amaru. Pero no tiene prácticamente dotación ese Regimiento Fijo, razón por la cual lo van a trasladar a Buenos Aires, Martín Miguel se va a trasladar a Buenos Aires para completar su entrenamiento militar. Y es allí donde lo va a sorprender las invasiones inglesas. Era el tiempo de la invasión. Las tropas imperiales ocuparon Buenos Aires. Hombres, mujeres y niños se levantaron en armas. Güemes, lleno de entusiasmo, participó de un hecho insólito en la historia naval. Al frente del escuadrón de los húsares de Pueyrredón, asaltaron a caballo el buque de guerra inglés Justin. El joven salteño comenzaba a dejar su marca en el Río de la Plata. Por ese acto, como oficial subalterno, obtiene la recompensa de un premio militar del defensor y reconquistador de Buenos Aires, directamente por orden del rey. Entretanto, en Europa sucedía un hecho que cambiaría el rumbo de América. España era dominada por las fuerzas napoleónicas y perdía el control de las colonias americanas. Esta situación fomentó los ánimos independentistas de la población, que se manifestaron en los levantamientos de Chuquisaca y La Paz. Los aires de cambio también llegaron al Río de la Plata. En mayo de 1810, Buenos Aires vivía un momento único. El debate estaba en torno de un interrogante: mantener la dependencia con la corona española o romper los lazos con ella. La respuesta llegó el 25 de mayo con la creación de la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata. La noticia de lo ocurrido llegó a la Intendencia de Salta un mes después. El Cabildo se pronunció a favor de la causa emancipadora. Justo sería entonces que en España. Las calles se llenaron de manifestaciones, gritos y entusiasmo. Comenzaba la revolución. ¡Viva la patria! El paisanaje también se dio cuenta de que era momento de reconquistar la libertad.
Era el inicio de un tiempo nuevo, un tiempo de ser libre o morir. A partir de allí, la estructura del poder colonial español tiene zozobra, porque lo que genera el movimiento de Mayo es la burguesía, que no son otra cosa que sus descendientes. Se le ha sublevado la burguesía, sus propios descendientes. En la propia cuna le salieron las pulgas. La creciente revolución entusiasmó el corazón del joven Güemes. De inmediato adhirió a la causa y se puso al servicio de las fuerzas revolucionarias. Pondría toda su energía y vigor en la lucha por el ideal de los patriotas, la emancipación. Las autoridades salteñas le asignaron el cargo de comandante de una partida de caballería de campesinos, la partida de observación. Su misión era clara: resguardar el avance patriota y cortar la comunicación entre los grupos realistas del Alto Perú y de Córdoba. Güemes es el primero que va a estar en la quebrada de Humahuaca defendiendo a Mayo. Esto para que veamos que él va asumiendo el paisaje, que lo tenía desde el natalicio, pero va asumiendo el espíritu de la tierra. Güemes instaló su cuartel general en Humahuaca y colocó espías en todos los caminos. Déjenlo ir. Con el paso del tiempo, la información de los bomberos, como llamaban a los espías, fue clave. Le permitió interceptar un cargamento de armas y municiones que el gobernador de Potosí enviaba a los contrarrevolucionarios de Córdoba. Estas acciones, que demostraban su inteligencia y coraje, lo ayudaron a convertirse en un líder sólido. Pero el sueño de los revolucionarios peligraba. El mariscal Vicente Nieto, jefe de las fuerzas realistas en el Alto Perú, planeaba una contrarrevolución. Si no se accionaba a tiempo, la lucha de los patriotas quedaría reducida a cenizas. Fue así como se creó el Ejército Auxiliar del Perú, más conocido como el Ejército del Norte. Su mando recayó sobre Antonio González Balcarce y Juan José Castelli. La fuerza se dirigió hacia el Alto Perú, donde Güemes y su partida de observación se sumaron al ejército patriota. ¡Prepárense para la batalla! ¡Lanza, sable, vamos! ¡Alístense rápido! El salteño, lleno de entusiasmo y fervor, sabía que estaba en el lugar indicado. El aire comenzaba a cargarse de guerra. ¡Vamos para la batalla! ¡Háganlo! Las milicias se formaban, como todos sabemos, a partir de algún problema que podía tener una región, una ciudad o un pueblo.
Lo que hizo el general Güemes es reunir a los pocos milicianos, un parte de gauchos, que les sirven de apoyo para justamente poder cumplimentar con los regimientos fijos del Ejército del Norte y bueno, así participar haciendo un jaque mate a los españoles. Los hijos de Salta, Jujuy y Tarija dejaron atrás sus hogares, madres, hijos y trabajos para tomar las armas en defensa de su tierra. Eran peones, hacendados, vaqueanos, arrieros, indios y negros. A pesar de sus diferencias, todos se encontraban a disposición de su jefe, Martín Miguel de Güemes. El 27 de octubre de 1810, en Santiago de Cotagaita, se produjo el primer combate de la independencia de América del Sur. Durante más de 4 horas, las fuerzas patriotas del coronel Balcarce dispararon contra los realistas del capitán José de Córdoba y Rojas. Pero no fue suficiente. Al quedarse sin municiones, Balcarce tuvo que ordenar la retirada. Mientras los realistas avanzaban, los patriotas se dirigieron hacia Tupiza y se instalaron en el pueblo de Nazareno. Las fuerzas de José de Córdoba y Rojas se establecieron al otro lado del río Suipacha. Balcarce armó una estrategia simple pero audaz. La infantería y la artillería se ocultarían entre las quebradas. Güemes y sus hombres serían ubicados en una pequeña llanura a fin de funcionar como señuelo. De esta forma, los realistas creerían que los patriotas eran unos pocos, sin municiones y fáciles de vencer. Pero al ser atraídos por Güemes al punto deseado, el grueso del ejército revolucionario caería sobre el enemigo. El éxito dependía de la astucia y valentía del salteño. ¡Gauchos! ¡A de huello! Güemes combatía como un sólido guerrero, dando muerte al adversario. Finalmente, el capitán realista ordenó la retirada, dejando abandonada gran parte de su artillería. Los patriotas festejaron su primera victoria. A partir de este día, Martín Miguel de Güemes se convirtió en un militar de gran relevancia. Pero Güemes no estaba satisfecho. Para él,
no bastaba solo con alcanzar una primera victoria. Su visión militar era clara. Había que perseguir, diezmar, acorralar y expulsar a los realistas. Demostrarles que los patriotas eran realmente una amenaza. Güemes en ese momento forma parte de alguien del Estado Mayor, del propio Castelli, y opina que los ejércitos no deben reducirse y quedarse simplemente llevando la gloria y la cuestión de la política militar del gobierno de Buenos Aires hacia Potosí, sino de que se prosiga hasta por lo menos llegar al lago Titicaca lo antes posible para luego sobreponerse e intentar buscar en un segundo momento a Lima. Señor, permiso para hablar. Hable, capitán. Señor, los maturrangos se escapan por la quebrada sin que nadie los detenga. Es criminal la tregua que le damos. Hay que perseguirlos hasta el Perú y aniquilarlos. Son órdenes de Buenos Aires. Son órdenes de cobardes escritas por generales de escritorio. No sea insolente. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Le estamos regalando tiempo a Goyeneche para que organice sus tropas. Es nuestra oportunidad para derrotarlo. Estamos en guerra y a las órdenes. Hay que respetarlas, capitán. Su cobardía nos llevará a la derrota. Váyase de aquí, retírese, váyase inmediatamente o lo hago meter preso. ¡Suélteme! ¡Insolente! ¡Fuera, le digo! ¡Váyase inmediatamente! Güemes demostró durante su gobierno y siendo jefe de la vanguardia bastante autonomía. Se me ocurre que pudo haber sido hasta en algunas cosas desobediente, ¿no? Esto le generó problemas a nivel de jefaturas. Finalmente, las autoridades patriotas decidieron separar a Güemes del ejército. Sus divisiones fueron desmanteladas. De esta forma buscaban quitarle toda influencia sobre sus hombres, arrinconarlo. Güemes vivía una de sus horas más oscuras. Los temores de Güemes se hicieron realidad. Los realistas reorganizaron sus tropas y el 20 de junio de 1811 el ejército del norte fue derrotado en Huaqui. Con este fracaso, el enemigo se hacía más fuerte y comenzaba una guerra que duraría más de 10 años. El futuro de la revolución está en jaque. Pero Martín Miguel de Güemes no se detendrá. Organizará sus tropas para sostener la defensa del territorio, cueste lo que cueste.